Ya, ahí tenemos nuestro PowerPoint. Vamos a hablar de la Edad Media. Bien, yo quiero que ustedes me contesten lo siguiente. Para comenzar. ¿Quién o qué pasó para que nosotros cambiáramos de la edad, en este caso, antigua, a la Edad Media? ¿Cuál fue el hecho que pasó, que fue tan trascendental para la historia de la humanidad que hizo que cambiáramos de época? Aparecía en el video. Marisa lo dijo. La caída del Imperio Romano. Excelente. La caída del Imperio Romano en el año 476. Eso fue tan, pero tan importante que en realidad desarmó toda Europa como se conocía, ¿ya? Y esto hizo que se pasara a una nueva etapa. Y esa etapa la vamos a llamar Edad Media. ¿Cuáles son las etapas que tiene la Edad Media? Vamos a decir que la primera, vamos a hablar de una alta Edad Media, que es del siglo V, o sea, alrededor del año 400, al siglo XI, cerca del año 1000, y la Baja Edad Media, que vamos a decir que es del siglo XII al siglo XV, o sea, del año 1300 hasta el 1500, más o menos, ¿ya? O sea, si nosotros sacamos la cuenta, en la Edad Media nosotros nos demoramos cerca de 1000 años. Durante 1000 años vivimos de la misma manera, ¿ya? Entonces vamos a decir que para que exista una diferencia entre una y otra, vamos a decir que la alta Edad Media es desde que se acabó el Imperio Romano, que fue en el año 476, hasta más o menos el año 1000, ¿ya? O sea, vamos a tomar en cuenta que alrededor de 500 años vivimos de la misma manera. ¿Y qué era lo que tenían en común en este caso los romanos y los griegos? Ellos vivían en ciudades, ¿ya? Cuando se acabó el Imperio Romano, ¿qué también se acabó con ellos? Que ustedes pueden creer. A ver, ¿ustedes vieron Gladiador o no? No, profe, yo no. ¿Nadie vio Gladiador? No, Yo profe. lo he visto. Ya. Para los que vieron Gladiador, en este caso, la gente, ¿dónde vivía? No, pues vivía en ciudades, ¿ya? Roma era una ciudad, Atenas era una ciudad, ¿ya? Pero después de que invadieron, la gente tuvo tanto miedo, que ¿dónde se fue a vivir? ¿El campo puede ser? Sí, se fue a vivir al campo, muy bien. Entonces, como se fue a vivir al campo porque las ciudades no eran seguras, empezó la Alta Edad Media. Y la Alta Edad Media, vamos a decir que es la época de los castillos, ¿ya? La gente común y corriente no vivía en los castillos, pues los castillos vivían los señores feudales, que eran los dueños de la tierra, ¿ya? Y esta época, que es la Alta Edad Media, se acaba cuando la gente empieza a volver a las ciudades, porque se reintegra, ¿qué cosa? La sensación de seguridad, ¿ya? Entonces, si ustedes piensan, ¿qué es más probable dónde es más probable que me asalten? En este caso, ¿en la ciudad o en el campo? La ciudad. Correcto. ¿Por Ciudad. qué? Porque la gente vive más junta. En cambio, es menos probable que a mí me asalten porque yo en el campo, porque tengo mi vecino a cuánto.
a 200 metros, a 500 metros, o incluso puede que yo sea el último que viva al final del camino, ¿ya? Entonces, como la gente vivía de esa manera, la gente era menos probable que, en este caso, que los asaltaran. Pero ¿quién los iba a asaltar? Los pueblos bárbaros, ¿ya? Que ellos fueron los que invadieron el Imperio Romano. Y esa es la manera en la cual la gente se fue a vivir. O sea, hizo un cambio desde el vivir en las ciudades a vivir en el campo. Y después volvió a las ciudades. ¿Por qué? ¿Qué tiene la ciudad que no tiene el campo? Comercio. Correcto. Muy bien. Porque no es lo mismo andar vendiendo en una camioneta metido en todo el campo que venir a la feria. ¿Por qué? Porque uno ya tiene que comprarle a la camioneta nomás. Por ejemplo, nosotros no producimos naranja acá. Y si queremos comer naranja, la tenemos que pagar al precio que nos vende la camioneta, ¿no? En cambio, si nosotros vamos a la feria, podemos encontrar de distintos precios, de distintas calidades también, y de distintos también vendedores, de distintos productos. O sea, ya puedo comprar naranjas, mandarinas, pomelos o cualquier cítrico sin ningún problema. En cambio, ya solamente puedo comprar naranjas. Esa es la gran diferencia y por eso la gente se fue a vivir de nuevo a la ciudad. ¿Ya? Hasta el momento, ¿hay dudas? No, profe, todo claro. Ya, muy bien, avanzamos. Entonces, miren, acá está la Edad Media, que es lo mismo que le estaba explicando, que es la Alta Edad Media, del 5 al 10, que va a ser la época de las invasiones germanas, donde la gente se fue a vivir al campo, y posteriormente la Baja Edad Media, que es del 10 al 15, que es la época feudal, ¿ya? Entonces, dice, se llama Edad Media al periodo de 1000 años en que confluyen tres importantes culturas. ¿Cuáles son estas tres importantes culturas? Es la católica. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano era católico. La cultura germana, que era en este caso la cultura de los bárbaros. ¿Y qué otra cultura puede ser? ¿Cuál? Cristiana, dice ahí. Ahí al ladito y la otra que está en la del lado. Cristiana, dice. Ya, pues tenemos la cristiana, tenemos la romana y Germánica. la germánica. Ya. Ahora miren. ¿Para quiénes son católicos? ¿Cómo se denominan los católicos? Religión católica, apostólica y romana. Ya, pues eso viene de la Edad Media. De aquí viene, aquí es donde la iglesia empieza a tomar poder. Y al final vamos a decir que nuestra religión hoy en día, como la conocemos, quienes son católicos, proviene de las ideas romanas y de las ideas germanas, ¿ya? Porque ellos heredaron todo esto. Porque quizás cuando uno invade otro lugar, también a uno se le pegan las costumbres de ese lugar. Ejemplo. Ustedes saben que los europeos no se bañan mucho, son re cochinos. Los europeos no son buenos para el agua. Es más, los franceses son re hediondos. Por eso también inventaron los perfumes. Pero acá nosotros, ¿cómo somos para ducharnos? A nosotros nos gusta ducharnos todos los días. Y eso es una costumbre que es de los peñis. Los peñis eran las 4 de la mañana y se tiraban al canal nomás. Tenían una higiene corporal muy bueno. Entonces, nosotros ahí tenemos esa mixtura entre la cultura mapuche, que es una cultura que tiene un tema con el higiene bien, bien serio, de que sobre todo los más viejitos eran buenos para tirarse el agua,
y esa cultura europea de no ser tan buenos para el agua. Entonces ahí tenemos una mixtura. Y acá pasó lo mismo, ¿ya? Tenemos esa mixtura entre las ideas que traían estos pueblos, que eran los germanos, que eran los pueblos bárbaros, y los romanos, que desembocó en qué? En la cultura judeo-cristiana que tenemos hoy en día acá, ¿ya? Entonces, acá se sentaron las bases de la Iglesia Católica como la conocemos hoy en día. Bien, la primera parte, ¿qué va a ser? La Alta Edad Media, que vamos a decir que es del siglo V al siglo XI o décimo, en realidad entre el año 1000 y 900. Esto es aproximado, ya no es exacto, así como que llegamos al año 1000 exacto y se cambió. No, porque es un proceso que va lento, ¿ya? Proceso alrededor de 500 años. Miren, ¿cuál era la gracia, en este caso, de la Europa medieval? ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza? Por ser un mundo totalmente ruralizado. ¿Ya? Y como se distinguen dos etapas, la primera etapa, vamos a decir que es la Baja Edad Media, que esta parte donde la gente se fue a vivir al campo, ¿ya? Y vamos a decir que esta fue una época bien mala. ¿Por qué? Porque hubo una crisis agraria, disminución de la población, abandono de las tierras de cultivo, y eso genera una crisis agraria. ¿Por qué? Y les voy a explicar. Cuando antes se hacía la guerra, aparte de ir a robar las ciudades y robar las cosechas, se hacía otra cosa. Se quemaban las cosechas. ¿Y por qué? ¿Por qué se quemaba el sembrado? ¿Ustedes por qué creen que estos pueblos que invadían quemaban el sembrado? Cuando iban avanzando, iban quemando la tierra. ¿Puede ser porque eran malos? Para que no tuvieran alimentaciones. Es por eso, es para que los ejércitos no pudieran replegarse, o sea, no pudieran volver atrás. Y como no podían, si volvían atrás, no iban a encontrar nada y se iban a morir de hambre. No tenían abasto, no tenían recursos. ¿Ya? Entonces, como quemaban todo, después de que se iban estas invasiones o estos pueblos bárbaros, la tierra quedaba mala durante un tiempo. Entonces ellos no podían cultivar. Y como no podían cultivar, tampoco podían dar de comer. Y por ende la gente se empezó a morir. ¿Ya? Y bajó mucho la población durante esta crisis agraria. ¿Ya? Después, ¿qué pasó? Pasaron muchos años y ya se empezaron a calmar este tema de las invasiones. Y aquí empezamos a hablar de la expansión agraria del siglo XIX, o sea, del siglo IX al siglo XIII. ¿Qué pasó? Como ya se empezó a calmar, ya estaban viviendo tiempos de paz, empezó a aumentar la población, había más mano de obra, empezaron a encontrar nuevas tierras y las mejoras de la técnica de la agricultura. Acá se dieron cuenta que el metal no solamente servía para hacer espadas, sino que también servía para hacer arado, para hacer asadones, para hacer hichonas, y eso hizo que se pudiera producir más, en este caso grano, más hortalizas, más verduras, y también se mejoraron las técnicas de cultivo, o sea, la gente podía cultivar más y más rápido. Y cuando hay más comida, hay más abundancia, y cuando hay más abundancia, aumenta la población. ¿Ya? Eso fue lo que pasó en la Edad Media en cuanto a la economía, ya cómo ellos vivían.
O sea, por una parte, durante la Alta Edad Media, vamos a decir que en la primera parte, que era esta etapa como de los castillos, ¿ya? Ellos iban a vivir, ¿de qué manera? Primero muy pobres porque estaban todavía en guerra, no tenían que comer, y a la mitad de esta época, cerca del siglo IX, esta gente dijo, ya, vamos a estar en paz, y cuando pudieron estar en paz, ahí pudieron cultivar y al mismo tiempo mejoraron sus técnicas de agricultura, ¿ya? Y por eso pudo haber más gente y pudieron comer más y mejor, ¿ya? Hasta este momento, ¿se entiende? ¿Me he explicado Sí, bien? profe. Ya. Sí. Sí, profe. Ahora, Sí, profe. ¿qué pasa si a mí me sobra algo? Por ejemplo, ya, planté, o sea, de mi cosecha saqué 1000 quintales de trigo. Yo ocupo 500 para mí, para todo el año. ¿Qué hago con los otros 500? ¿Lo puedo vender? Muy bien, usted lo va a vender, ¿cierto? Pero ¿a dónde lo va a vender? La molinera. A la molinera. ¿Y dónde está la molinera? En el pueblo. En el la pueblo. ciudad. Entonces, con el aumento de la producción, aumenta la población y por ende se reactivan las ciudades, ¿ya? Y ahí pasamos a otra etapa, que esta etapa vamos a decir que es el renacimiento de las ciudades. Ahora bien, ya miramos lo económico, ya cómo la gente vivía, cómo la gente se alimentaba, cómo comía, ¿ya? Ahora vamos a pasar a lo social, ¿ya? Durante la Alta Edad Media, que era esta época como de los castillos, ¿por qué se caracterizaba? Miren, a los europeos que vivían en el Imperio Romano, que hoy en día vamos a decir que son españoles, franceses, italianos, a ellos, primero en el siglo V, o sea, cerca del año 400, lo invadieron los pueblos germánicos, que eran los alemanes. Después en el siglo VIII, cerca del año 700, lo invadieron los musulmanes. Y por último, los invadieron los vikingos. ¿Ya? O sea, imagínense esta pobre gente que vivió cerca de 500 años con que cada vez venía alguien, les robaba todo, les quemaba todo, y ellos tenían que seguir viviendo ahí. ¿Ya? Eso era lo que les pasaba como socialmente, o sea, era un tiempo de mucha guerra. ¿Y por qué se producen las guerras? Para obtener más tierra, no sé, pues, los vikingos invadían para poder tener más tierra y así ser más grande el país, digamos, una cosa así. Ya, esa es una de las razones, ya, o sea, pero acá, ¿usted cree que le interesaba las tierras a ellos o le interesaba lo que tenían las tierras? No, no le interesaba. O sea, le interesaba lo que tenían las tierras, que en este caso eran los recursos naturales que ellos podían sacar, ¿ya? Los vikingos, ¿alguien vio la serie Vikingos? Sí. Sí. Ya, para quienes vieron la serie Vikingos, cuando los vikingos fueron a invadir Inglaterra, ¿ellos qué querían? Aparte de los tesoros, Su agricultura. querían tierras de cultivo, porque las tierras que tenían ellos de cultivo eran muy chiquititas, eran muy pocas, ¿ya? Entonces, en este caso, estos pueblos eso querían. No querían la tierra propiamente tal, sino que querían lo que podía producir esa tierra, ¿ya? Entonces, esta oleada de invasiones y todo lo que pasó durante este tiempo, ¿qué generó en las personas? Generó inseguridad, o sea, la gente tenía miedo, ¿ya? Y ellos sabían que tenían que depender entre ellos para poder cuidarse y para poder salvarse de lo que podía pasar
si es que volvían a volver los vikingos, si es que volvían los musulmanes, o si es que volvían los pueblos germanos, ¿ya? Entonces, ellos desarrollaron un sistema de protección, y este sistema de protección, vamos a decir, que se llama vasallaje, y es que los señores feudales en este caso, vamos a decir que era gente poderosa, que eran los dueños de la tierra y que tenían un castillo, podían ofrecer protección a la gente que era atacada por estos grupos. ¿Y qué les pedía a ellos? El señor feudal les pedía fidelidad. O sea, que si yo me voy a guerra, todos ustedes se van a guerra conmigo. Yo los cuido y ustedes me ofrecen su fidelidad. O sea, yo te cuido, tú me cuidas. Yo te cuido en lo económico, yo te doy tierra para que tú puedas trabajar. Yo te cuido de la invasión, pero en caso de que yo quiera invadir a otro, tú tienes que agarrar, en este caso, tu hichona e ir a pelear por mí. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar vasallaje, ¿ya? ¿Habían escuchado esta palabra o no? No, profe. Ya. El vasallaje, entonces, vamos a decir que es un sistema de protección, ¿ya? Es un sistema de relación entre las personas. Y el vasallaje en sí es, yo me cuido, o sea, yo te cuido, tú me cuidas. Es una relación mutua, de mutuo interés. ¿Ya? A ver, díganme usted algún ejemplo de vasallaje que se le ocurra. Que podemos decir hoy en día. En la amistad, entre amigos, en el matrimonio. Ya, pero en este caso vamos a decir que la relación no era igual. ¿Ya? Aquí hay una pequeña diferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el señor feudal es alguien que tiene mucho. ¿Ya? Y el vasallo es alguien que no tiene nada. O sea, acá, ¿cuál es la diferencia? Hay una relación de poder distinta. Hay una persona que tiene mucho poder y hay otra que no tiene tanto y que tiene que ponerse al servicio de la otra para ser protegido. ¿Ya? En este caso vamos a decir que esto vendría a ser como una empresa, ¿ya? Pero acá el jefe es bueno. Vamos a decir que el jefe sí es bueno. Entonces el jefe va a decir, ¿te enfermaste? No hay problema, yo te pago el médico. ¿Ya? ¿Te enfermaste? Yo te llevo a la H. ¿No tienes para pagar los remedios? No importa, yo te los pago. Pero cuando yo necesite que tú trabajes, por ejemplo, hasta las 8, tú te quedas. ¿Ya? Eso vamos a decir que es un vasallaje. ¿Por qué? Porque hay una relación de mutuo apoyo, pero no en la misma medida. ¿Por qué? Uno puede entregar apoyo económico y el otro entrega su mano de obra. Pero acá vamos a decir que el señor feudal no les pagaba ni uno. ¿Ya? El señor feudal les pasaba las tierras. Vamos a decir que una especie de inquilinaje. ¿Existe hoy en día el inquilinaje o no? ¿Existen los inquilinos en los campos? Sí, todavía existen. Ya, todavía existen. O sea, al inquilino lo tienen viviendo ahí, pero hoy en día Ya está la gente regulado baja por la ley. tierra. Claro, hoy está regulado por ley. Hoy al inquilino le tienen que pagar un sueldo. Pero antes no le pagaban. Solamente con darle protección, o sea, más que nada, con darle un pedazo de tierra y trabajarle al patrón por vivir solamente ahí, eso era lo que se producía. Entonces vamos a decir que el vasallaje en este caso, vamos a decir que es una especie de inquilinaje donde
el patrón, solamente porque vivan ahí, los mantiene y los cuida, ¿ya? Y ellos tienen que trabajarle al patrón sin que el patrón les pague, ¿ya? Entonces, hasta el momento, ¿queda claro cómo funciona el vasallaje? Sí, Ya, después sí, profesor. lo vamos a tomar más claro. Ya. ¿Cuáles eran los intentos de estos pueblos durante la Alta Edad Media? Ellos estaban tan, como tan mal, que ellos siempre intentaron hacer renacer el antiguo Imperio Romano. Entonces, por ahí nació el Sacro Imperio Romano Germano, en el cual ellos trataban de revivir el Imperio Romano porque funcionaba bien. Ya, y como aparte ellos venían con la herencia de los romanos, querían mantenerlo, pero esto resultaba un tiempo, se peleaban, se dividían, salían nuevos reinos. Era como los partidos políticos en Chile. Sale un partido y de ahí salen como 10 más. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de las características de los bárbaros. ¿Ya? Ustedes cuando ¿se acuerdan de unos monitos que se llamaban Asterix y Obelix? Que uno era Sí, chiquitito, usaba bigote. una revista. Claro, era una revista, ¿cierto? Y Obelix era uno gordo, grande. Ya. Cuando nosotros hablamos de Asterix y Obelix, esos eran bárbaros. ¿Ya? Porque eran pueblos que eran agricultores y ganaderos, eran familias de carácter patriarcal. En este caso, siempre había un padre. Este padre era quien mandaba a la familia. Poseían una monarquía electiva, ¿ya? Para quienes vieron Vikingos, ¿se acuerdan cómo elegían al rey de los vikingos? Cuando eligieron a... Oh, ¿cómo es que se llama al vikingo más bacán? A A Ragnar. Ragnar como rey. ¿Se acuerdan cómo lo hicieron o no? Fueron al gran salón y se pusieron de acuerdo nomás, pues y alguien dijo, yo quiero que Ragnar sea rey. Y ellos tenían una monarquía electiva, o sea, ellos elegían a su rey, que en este caso siempre era el mejor guerrero, ¿ya? Mientras mejor fueran para agarrarse a combo, ese era su rey. ¿Por qué? Porque él los iba a guiar en la batalla. Tenían una religión politeísta y naturalista, o sea, ellos creían en las fuerzas de la naturaleza, creían en dioses como, por ejemplo, podía ser Freya, Odín, Loki, ¿ya? O sea, tenían muchos dioses y todos estos dioses, en este caso, regían algo. Odín, en este caso, era como el dios del cielo, Thor era el dios del trueno, el dios del mar, el dios de la naturaleza, ¿ya? O sea, eran religiones naturalistas. Ellos no tenían moneda, ellos utilizaban el trueque, o sea, ellos no utilizaban en este caso metal para intercambiar sus cosas. Y lo otro, que ellos poseían leyes orales. ¿Se acuerdan cuál era la gran diferencia que tenían los romanos en cuanto a las leyes? ¿Cómo eran las leyes de los romanos? ¿Se acuerdan cómo eran las leyes de los romanos? Que ellos, igual que Moisés, ¿cómo le entregaron las leyes? Jerárquicas. No, pero más que jerárquicas, ¿en qué estaban escritas? ¿Escritas en piedra? En piedra, o sea, la ley de las 12 tablas. Eran leyes que estaban escritas, porque así nadie podía interpretarlas como quisieran. Ese fue como el gran avance que nos entregaron a nosotros los romanos. En cambio, los bárbaros no. Ellos tenían leyes orales y ellos se juzgaban según su pinta nomás. Ya, o sea, no había el principio de igualdad ante la ley.
porque recuerden cuando nosotros éramos chicos y jugábamos al teléfono y empezábamos como el primero daba un mensaje, ese le decía el mensaje en la oreja y al final, cuando llegamos al final de la fila, yo podía decir que, por ejemplo, Karina me debe 2 lucas, y al final, ¿qué iba a responder el último de la fila? Que Karina debía 1 millón al final, porque todo cambiaba. O sea, no, ni siquiera era Karina, sino que era Camila y no debía, sino que comía. ¿Y cuánto comía? 1 millón. Entonces, se interpreta de maneras distintas, ¿ya? Esas eran las características de estos pueblos que invadieron el Imperio Romano y que al mismo tiempo después formaron la Europa medieval, ¿ya? Entonces, después de estas invasiones, nosotros vamos a tomar el feudalismo, que es el sistema social y económico que tenían la gente durante 1000 años. Imagínense, 1000 años. 1000 años viviendo de la misma manera. Nosotros hoy en día ni siquiera podemos vivir 10 años de la misma manera, ¿o no? ¿Cómo vivíamos hace 10 años atrás? ¿Ustedes creen que hace 10 años atrás podríamos estar como ahora, ustedes mirando sus celulares y yo haciendo clases desde mi casa? Hace 10 años atrás eh, No, no se podía. conversaba. Hoy O sea, día no se escribe. sí se Antes podía, no lo hacían. pero nosotros no accedíamos a esta tecnología. Esto lo podían hacer los gringos, lo podían hacer en Europa, pero nosotros hace 10 años teníamos teléfonos con teclas, ¿o no? Sí, teníamos los Walkman. Claro, teníamos un Walkman. ¿Yo cuántos años tuve un Walkman? Toda la media tuve un Walkman. Y feliz con mi Walkman, nunca me falló. Es más, por ahí en un cajón anda dando vueltas, todavía. A mis sobrinos chicos les muestro el Walkman y no saben lo que es. No saben lo que es un cassette. Tampoco saben lo que es un CD. No, para ellos todo Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray. No, la Play funciona con Blu-ray, el Blu-ray funciona no funciona con un CD. No saben que a la radio tampoco se le coloca un CD y a la radio del auto. ¿Por qué? Porque ellos son de otra generación. Entonces nosotros no podemos ni siquiera vivir 10 años así. Acá la gente vivió de la misma manera 1000 años. Esa es la gran diferencia. Bien. Miren, acá voy a explicar esto sobre el feudalismo. Vamos a decir que el feudalismo en sí es el sistema que se desarrolló durante la Edad Media, alcanzando su forma más característica entre los siglos X y XV, en el cual intervinieron 3 aspectos. ¿Ya? El primero es el aspecto social, en el cual la sociedad estaba totalmente organizada por estratos, o sea, había un grupo de personas que eran privilegiadas y otro grupo de personas que no eran privilegiadas, y con una relación entre el siervo y el señor, o sea, el vasallaje, ¿ya? Había un grupo que mandaba y el otro que obedecía. Los señores mandaban, los siervos obedecían, ¿ya? El otro había en el aspecto político. Acá el Estado no existía, ¿ya? Y la concentración del poder estaba en la figura del señor. O sea, los romanos ellos tenían un poder centralizado, que en este caso, quien mandaba era el emperador. Nosotros en Chile también tenemos un poder centralizado. ¿Quién gobierna Chile? ¿Nos gusta o no? El presidente. Presidente. El presidente, ¿cierto? Pero en este caso, no. Acá en el feudalismo, quien mandaba era el señor feudal. ¿Ya? ¿Quién era esta persona que ofrecía protección a los demás? ¿Ya? Entonces, este grupo que ofrecía protección a los demás
él decía lo siguiente: yo como señor feudal voy a actuar igual que un rey. Entonces yo voy a hacer todas las leyes, yo voy a juzgar y yo voy a condenar y voy a castigar. O sea, todo el poder político, el poder administrativo y el poder judicial desencadenaba en la figura del señor feudal, ¿ya? Y desde la economía que ellos tenían, ellos eran rurales, ¿cierto? Entonces, ellos tenían una economía que era agrario-autárquica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la autarquía? La autarquía es que yo produzco todo lo que necesito porque yo no compro nada, ¿ya? Hoy en día hay alguien que pueda ser autárquico, que no compre nada y que todo lo produzca él. ¿Conocen a alguien así o no? Que él no compre nada, todo lo produzca él, No. ¿cierto? Nosotros ya no podemos hacer esto. En realidad sí podríamos, pero tendríamos que comer chancho, tendríamos que comer papa y tendríamos que plantar trigo para todo el año, ¿ya? Cosa que gran parte de nosotros somos urbanos, vivimos en ciudades, vivimos en pueblos, y el espacio no nos da, a menos que vivamos en el campo, ahí sí. Pero gran parte de nosotros somos urbanos, ¿ya? Y es muy difícil, o sea, yo no me voy a ir a hacer un asadón, yo me voy a ir a la ferretería y me voy a comprar uno. Bueno, si yo soy más chucha, me hago uno. Agarro la soldadora y si tengo la soldadora me hago un asadón y listo. Ya con una hoja de resorte de una camioneta. Pero si no, tengo que comprarlo. Entonces, uno de los aspectos que era la gente que vivía hace, estamos hablando, 700 años atrás, era esto, de que la gente no compraba nada porque no habían ciudades y tampoco le sobraba mucho. Entonces no podían comerciar con esto. Y eso hacía que fuera un sistema, en primer lugar, social, muy organizado por estrato, o sea, este señor que tenía la tierra, que al mismo tiempo tenía el poder político, y como era el dueño de la tierra, también era el dueño de la política y era el dueño también de las personas. Entonces acá la gracia de la Edad Media es que todo se centraba en la figura del señor, de este señor feudal. ¿Ya? ¿Consulta hasta el momento? No. Ya. No. ¿A quién se parece este señor feudal? ¿Algún personaje que ustedes conozcan por ahí? Vamos a decir que el señor feudal es un patrón de fondo. ¿Ya? Quique Morandé. Claro, es como un patrón de fondo, así yo hago lo que quiero porque la tierra es mía y si no te vas nomás. Y se acabó el problema. Y verás tú cómo te la arreglas. ¿Ya? Entonces, acá tenemos ese sentido, o sea, un Quique Morandé, ¿ya? En todo caso, el Quique Morandé tenía ahí a los enanos, los tenía secuestrados, así que qué bueno que se acabó el Quique, que liberaron a los enanos que estaban secuestrados ahí en su fondo. ¿Ya? Bien. ¿Consultas con el feudalismo? No, profesor. Ya. No. Entonces, acá, ¿qué es el feudalismo? En resumidas cuentas, es el sistema político, económico y social donde se organiza la sociedad de la Edad Media,
¿Por qué se produjo? Uno, por la inseguridad que había en las personas. La segunda es por la pérdida del poder real, porque como ya no había Estado, porque el Estado se fragmentó, el poder se atomizó. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando usted agarra un spray, ya el mismo spray para limpiar vidrio, ¿cómo tira el agüita? En gotas chiquititas, ¿cierto? Eso es atomizar. Ya cuando usted agarra el gatillo y le empieza a tirar, por ejemplo, está limpiando los vidrios, es cierto que caen muchas gotitas chiquititas alrededor. Eso pasó con el Estado. El Estado, vamos a decir que en este caso era la botella donde estaba el líquido, y como se atomizó, quedaron muchas gotitas chiquititas, y cada una de esas gotitas, vamos a decir que era quien administraba el poder, ¿ya? En este caso, cada una de esas gotitas iba a ser el señor feudal, un señor feudal de los que habían, porque había miles. Y, por último, vamos a hablar de la economía de autoabastecimiento, o sea, de la autarquía. Vamos a hablar del aislamiento comercial, que ellos no vendían, no compraban nada, y de los grandes feudos, ¿ya? Que es la ruralización. Y por eso se produce el feudalismo. ¿Ya? Esto también lo explicamos, que es los factores de la alta edad media, de por qué la gente vivía en los castillos, era por la inseguridad, por la ruralización, por el autoabastecimiento. O sea, ellos dentro de sus murallas y en los campos ellos producían todo lo que necesitaban, y porque también se perdió el poder real. O sea, ya no había un emperador, sino que quien mantenía el poder en este caso eran estos patrones de fondo que les vamos a llamar señores feudales. ¿Ya? Ya. Entonces, miren, aquí vamos a hablar de algunos elementos del feudalismo, que es cómo se producía. El feudo, en este caso, vamos a decir que es la persona poderosa. ¿Ya? Esta persona poderosa podía ser un noble, en este caso un rey, un duque, un príncipe, o un eclesiástico. Podía ser un cura. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hablar de que, por ejemplo, ¿cuál ustedes creen que era el rey más grande de todos en este tiempo? Que incluso los reyes tenían que ser siervos de ese rey. ¿Cuál es la religión que más se desarrolló en este tiempo? Lo dije La al inicio de la cristiana. clase. ¿Cuál? La cristiana. La cristiana, o sea, pero pongamos el apellido, vamos a decir la católica, ¿ya? Católica, romana, apostólica. Apostólica, ¿cierto? Entonces, ¿quién era el rey más poderoso? ¿Quién era el hombre más poderoso del mundo en este tiempo? El Papa. El Papa. ¿Por qué? Porque él tenía que investir a los reyes. Él tenía que darle el poder a los reyes para que pudieran ser señores feudales. Y al final todos eran vasallos del Papa. O sea, si el Papa no estaba ni ahí con entregarle el poder a alguien, esa persona no tenía validez. Podía tener mucha tierra, podía ser un noble, que era una persona de mucho poder, pero al fin y al cabo, si es que no tenía la venia del Papa, no tenía nada. Entonces, ellos desarrollaron un sistema feudal entre ellos también, ¿ya? Que este sistema se llamaba el homenaje y la investidura, ¿ya? Que en este caso un rey podía ser investido por otro rey, que en este caso iba a ser el Papa, para mantener su poder, o incluso teníamos el homenaje, que el homenaje vamos a decir que es que tú te vienes a ofrecer a mí y vienes a ofrecer tus servicios, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de las cruzadas y vamos a hablar de todo eso,
que en realidad era que el Papa se le ocurrió que tenía que conquistar Medio Oriente porque ahí estaba la Tierra Santa, y vamos a mandar a todos los reyes que yo tengo en Europa a pelear por mí para que me traigan, entre comillas, ese pedazo de tierra. ¿Ya? Y más abajo, para los más pobres, no existía el homenaje ni la investidura, ¿ya? Sino que ellos eran los siervos. En resumidas cuentas, eran esclavos, ¿ya? Ellos eran, en este caso vamos a decir que era el peón, el inquilino, ¿ya? Ellos eran las personas que tenían que trabajar la tierra y tenían que entregar su fidelidad y sus rentas, o sea, todo lo que ellos generaban se lo tenían que entregar al señor feudal. En este caso, profe, tenemos los campesinos que en esa época pagaban como un tributo o algo así, como Correcto. por el trabajo y para tener como alimentarse igual. Claro, ellos eran los siervos. Incluso los siervos, que eran estos campesinos estaban en una condición de esclavitud. Porque incluso habían siervos, que en este caso eran estos mismos campesinos, que ellos ni siquiera le pertenecían a un rey, no le pertenecían a una persona, sino que le pertenecían a la tierra, y eso eran los siervos de la gleba. O sea, reinara quien reinara, ellos jamás podían ser libres. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un juramento en el cual ellos juraban lealtad al dueño de la tierra, ni siquiera a una persona. ¿Ya? Y así es como se va generando en este caso el feudalismo. O sea, había un feudalismo entre comillas para pobres y un feudalismo para ricos. El feudalismo para ricos vamos a decir que el vasallaje, y el feudalismo para pobres, en este caso vamos a decir que son los siervos. ¿Ya? ¿Consultas con respecto a esto? ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser? No. Ya. Como se dan cuenta, esta materia no es tan difícil como la anterior, esta es como más sencillita. ¿O no? ¿O la encuentran difícil igual? Más o menos. Sí, pero es menos compleja que la anterior, ¿ya? Miren, aquí es donde nosotros vamos a ver cómo esta es una sociedad estamental. Ya cada vez que nosotros vamos a hablar de una sociedad estamental, vamos a hablar de qué cosa. De que existen clases. ¿Ya? Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos una sociedad estamental, ¿o no? Sí. Ya, pero nuestra sociedad estamental está basada ¿en qué cosa? Los ricos y los pobres. En la platita, ¿cierto? Ya. Acá ni siquiera era eso, porque el clero también podía ser pobre, pero ellos tenían un estamento, porque el poder se repartía de la siguiente manera. Vamos a decir que está dividida en grupos privilegiados y en grupos no privilegiados, ¿ya? Estos grupos privilegiados, vamos a decir que arriba estaban los nobles, que eran los señores feudales, que en este caso eran estos patrones de fondo y las personas que tenían el poder económico, o sea, que tenían la tierra, y los caballeros, que eran como los guerreros de esta época, ¿ya? Pero eran guerreros como generales, no eran los que iban adelante, ¿ya? Y por otra parte, el otro grupo privilegiado era el clero, ¿ya? ¿Y el clero quién eran? La iglesia, ¿ya? ¿Por qué? ¿Quién era el rey más importante en este tiempo? El Papa. Y como él era el rey más importante, sus vasallos, ¿quiénes eran? La iglesia, los curas, los obispos, los arzobispos y todo ese grupo de personas. Y ellos eran quienes tenían el poder. Y ellos no pagaban impuestos, ellos tampoco funcionaban las leyes con ellos,
hacían lo que querían, ¿ya? Y por otra parte teníamos el grupo de los no privilegiados, que en este caso eran campesinos. Tenemos los campesinos que eran libres y tenemos los siervos, que eran estas personas que eran esclavos, ¿ya? ¿Consultas? Mm, Miren, miren, ahí está la pirámide, ¿ya? Para que se hagan una idea mejor. Ya tenemos los estamentos privilegiados, los reyes en este caso, los señores feudales, la alta nobleza, el alto clero, la pequeña nobleza, el bajo clero, que vamos a decir que es una especie como de clase media, y por último los campesinos, los serbios, o sea, y los siervos, ¿ya? Usted me pregunta por qué siervo, si el siervo es un animal, ¿cierto? Si usted me va a decir, ya, pero profe, el ciervo es un animalito. Pero el ciervo que es animalito es con C. Este es ciervo con S de servil, de alguien que sirve, ¿ya? Como alguien que atiende. De ahí viene ese Servidumbre. siervo, ¿ya? Bien, acá está la explicación del mismo vasallaje, que este sistema de protección económica y militar entre el vasallo, que en realidad el señor feudal, ¿qué hace? Le entrega protección económica y militar al vasallo, y el vasallo, ¿qué tiene que prestarle? Ayuda, consejo, pagarle impuestos y trabajar para el señor feudal. En resumidas cuentas, es lo mismo que ocurrió en los fondos en los años 60, con los inquilinos. No era que era un trabajador al cual se le remuneraba, pero yo sí tenía que pagarle al señor porque me tenía trabajando en su tierra. ¿Ya? ¿Ustedes encuentran esto justo o no? No, No. injusto. Totalmente, totalmente injusto. Y aún así hay gente que todavía cree en esto. ¿Ya? Que todavía cree que a la gente solamente por tenerla en un lugar a uno le tienen que pagar, ¿ya? Siendo que esa persona trabaja para mí y me genera ingresos a mí, ¿ya? Bien, ¿consultas con el vasallaje? Al parecer no. Ya. Descansemos un ratito. 10 minutos de descanso. Son las 11:02, a las 11:10, o sea, 11:12, nos juntamos de nuevo, ¿ya? ok. Ya ahí terminamos la última patita de la clase. Ok.
Ya, iniciamos nuestro segundo bloque. Vamos a esperar que se conecte la gente. Bien, esta segunda parte es la Baja Edad Media. Y acá el resurgimiento más urbano de cómo las personas vuelven a las ciudades, cómo se establecen las ciudades alrededor de los castillos y cómo comienza después, posteriormente, el resurgimiento urbano. ¿Ya? Aquí vamos a decir que la productividad subió, que la gente ahora tenía más alimentos y como tenía más alimentos los podía comerciar. ¿Ya? Así que vamos a partir. Miren. ¿Qué propone, en este caso, la Baja Edad Media en la Europa occidental? ¿Ya? Miren. Hacia el final de la Edad Media, ¿ya? Después del siglo XI, o sea, cerca del año 1000, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Hubieron cambios políticos. ¿Se acuerdan que antes el poder real eran de estos señores feudales? Ahora, estos señores feudales se transformaron en reyes, o sea, vamos a hablar de que ahora tenemos reinos, ¿ya? Y también, como aumentó el poder real, ya el rey ya no gobernaba solo, el rey gobernaba con un parlamento. ¿Qué país hasta el día de hoy se gobierna con un rey y un parlamento? Que ustedes conozcan. Inglaterra. Correcto, se gobernaban igual que se gobierna Inglaterra hoy en día, ¿ya? Y aparte de esto, también vamos a decir que se empezó a expandir el cristianismo, ¿ya? Acá había un papa que se llamaba León XIII, o sea, perdón, León II, y este papa dijo, la Tierra Santa está bajo el control de los musulmanes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a liberar esta tierra de los musulmanes para que la gente pueda peregrinar hacia Tierra Santa, ¿ya? Que en este caso vendría a ser la zona que está en guerra hasta el día de hoy. ¿Cuál es la Tierra Santa hoy en día? Que aparece en las noticias casi todos los días porque están en guerra. ¿Mm? Israel. Israel, Jerusalén. ¿cierto? Israel, Palestina, ¿ya? Israel. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Esto apareció la creación de los reyes latinos, o sea, se empezó a crear el reino de Francia, el reino de Alemania, el reino de Italia, el reino de España, ¿ya? Aparecieron las órdenes militares, que en este caso los cruzados, los hospitalarios, ¿ya? Que eran órdenes que eran, podríamos decir, como de curas guerreros, ya que ellos, su misión era llevar la cristiandad, pero al mismo tiempo era llevarla mediante la guerra, o sea, de convertir a los musulmanes hacia el cristianismo. Y, por último, que contrajo también y que llevó el aumento del comercio entre Oriente y Occidente. ¿Ustedes han escuchado hablar de la ruta de la seda? ¿La ruta de las especias? ¿Han escuchado alguna vez hablar de eso, no? Sí, algo, en una serie. En una serie, ¿cierto? Ya. En este tiempo se desarrollaron esas rutas. ¿Por qué? Porque como había más platita en Europa, la gente empezó a comerciar, pero empezó a comerciar fuera de sus fronteras. Entonces empezaron a comerciar con los chinos, en este caso que era la seda, ¿ya?
empezaron a comerciar con la India también, que es la ruta de las especias. ¿Y alguien sabe lo que son las especias o no? Sí, los condimentos. Los condimentos. La pimienta, el comino, el aliño completo, todo eso que venía desde la India. Entonces las personas empezaron a comerciar, ya fuera por la ruta de la seda, que era una ruta que conectaba Europa con China mediante el desierto, y es donde nosotros vamos a ver estas personas que iban a camello, que llevaban telas, y la gente que comerciaba por barco, donde llevaban las especias. Entonces, ¿esto qué conllevó también? Conllevó el desarrollo de las ciudades, que partió como las ciudades un centro de actividad económica. ¿Y qué se produce en las ciudades? ¿Qué nosotros compramos en las ciudades que se producen en las ciudades que uno no puede producir en el campo? Tela. Tela, ¿ya? Esas telas vamos a decir que las traían de China, de la India, de Medio Oriente. Por ejemplo, los zapatos, ¿ya? Y aquí es donde aparecen los gremios. ¿Qué es un gremio? Por ejemplo, ¿qué es el gremio de los camioneros? Un grupo de personas. La agrupación. Ya, es una agrupación de personas que fabrican una determinada cosa. En este caso, vamos a decir que habían gremios de carpinteros, habían gremios de albañiles, habían gremios de zapateros, y ellos empezaron a organizar según las profesiones que ellos hacían o los oficios que ellos desempeñaban, y al mismo tiempo en las ciudades que se desarrolló el comercio. Acá todavía no existía la industria, acá todo se hacía a mano, ¿ya? Y como la gente empezó a fabricar productos a mano, los vendía en las ferias. Y la feria es lo mismo que conocemos hoy en día. Como por ejemplo, cuando hay pago hay feria, ¿cierto? Sí. ¿Y en la feria qué venden? Venden de De todo. todo, en De todo, ¿cierto? O sea, desde una Ropa, tijera hasta un kilo de palta. verdura. Venden ropa. Ya, acá en este tiempo es lo mismo. La feria se instalaba en la ciudad, y en esa feria también vendían ropa, vendían comida, vendían herramientas, vendían de todo, de todo, de todo, de todo. Y al mismo tiempo, como la ciudad fue un centro de actividad económica, también fue un centro de actividad artística y cultural. ¿Ya? Vamos a decir que en este tiempo, en la Baja Edad Media, nacieron las universidades, al alero de los monasterios. O sea, se empezó a enseñar artes y oficios a las personas. Las primeras universidades no eran universidades como las conocemos hoy en día, donde se hacen las carreras de ingeniería, donde se estudia pedagogía, donde se estudia medicina, sino que estas personas que empezaron a enseñar artes y oficios, que después desembocaron en qué cosa, en las carreras que conocemos hoy en día, como por ejemplo, vamos a decir que lo que hoy nosotros conocemos como los ingenieros constructores, en realidad era una escuela de oficios, que era, ¿qué cosa? Por ejemplo, una escuela donde se enseñaba a ser albañil, donde se enseñaba a ser carpintero. Y al mismo tiempo, en este caso, la expresión de todo esto fue la construcción de catedrales. Nosotros, ¿dónde tenemos catedrales hoy en día? Acá en nuestra región. Temuco. Ya, Temuco. ¿Dónde más hay otra catedral? Villarrica. Parece que... Villarrica, ¿cierto? Santiago. Santiago. En las ciudades grandes en sí. Siempre en las ciudades grandes va a haber una catedral. Y la catedral es para decir más que nada que la ciudad era poderosa y que podía tener una iglesia muy grande.
¿Ya? Y económicamente, vamos a decir que hubo un crecimiento, o sea, hubieron buenas cosechas, hubo harto que comer, pero en el siglo XIV, en el año 1300, quedó la pata. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué quedó la pata? Porque empezaron a haber malas cosechas. O sea, el clima cambió y ya no podían cultivar como cultivaban antes. Y si hay malas cosechas, ¿qué conlleva esto? ¿Cuál es la consecuencia que tienen las malas cosechas? Pérdidas. Sí, pero aparte, a nosotros, ¿qué nos pasa cuando hay malas cosechas? Y no podemos comer. Malas ganancias. Sí, Malas ganancias. pero aparte de eso, cuando no podemos acceder a alimentos, ¿a nosotros qué nos pasa? Pobreza y hambre. hambre. Hambruna y Pobreza, hambruna, y la pobreza y la hambruna, ¿qué conllevan en nuestra salud? Enfermedades. Enfermedades. Ya. Entonces, como nosotros andamos débiles, se produjo una enfermedad que fue la peste negra. Y la peste negra, o peste bubónica, era una enfermedad que se transmitía por las pulgas que iban en los ratones. Y vamos a decir acá que la higiene no era muy importante, porque acá la gente era media cochina. Entonces la gente se empezó a morir producto de esta enfermedad, y eso hizo que la población bajara, y al mismo tiempo la gente empezó con un problema. Si la gente era muy católica en este tiempo, y según la gente muy religiosa, cuando uno se enferma o le pasa algo, ¿por qué es? ¿A qué se debe eso? ¿Será un castigo de Dios o no? Por pecador. Por pecadores, ¿cierto? Entonces, aquí se genera una nueva religiosidad. Aquí es donde nace lo evangélico. Aquí, en la Edad Media, al final, ya finalizando, es donde viene la reforma protestante. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque en una parte ellos decían que era un castigo de Dios que nos estábamos muriendo, y por otra parte, aparte de ser un castigo de Dios, era que la iglesia tenía mucho poder. Entonces alguien dijo, no, nosotros no nos salvamos por la plata que tengamos, sino que nos salvamos, ¿por qué? Por la fe que tenemos. Entonces, para quienes son evangélicos, aquí aparece Lutero, aparece Calvino, aparece Zwinglio, aparecen los anglicanos, cambiando esa forma de ver la religión. Y aquí es donde nace, en la Baja Edad Media, el protestantismo. ¿Hay alguien que sea evangélico acá? Sí, yo. Ya. Yo. Entonces, aquí es donde nace su forma de ver la religión, ya que es una forma distinta a la que tenía la Edad Media, que era esta Europa católica, y pasa a ser una Europa protestante, ¿ya? Que era otra forma de ver la religión. Que en este caso, ¿qué es lo que salva a una persona evangélica? ¿Qué es la que la lleva al cielo? El perdón. El perdón y la fe, ¿cierto? O sea, yo tengo que arrepentirme de mis pecados, tengo que aceptar a Dios, y ahí yo me voy a ir al cielo por mi fe. En cambio, para los que son católicos, nosotros ¿cómo nos vamos al cielo? ¿Cómo se nos perdonan nuestros pecados? ¿Haciendo qué cosa? Obras. Aparte de obras, tenemos que hacer otra cosa. Arrepintiéndolo. ¿Cómo? Arrepintiéndolo. La penitencia. Muy bien. Nos arrepentimos, pedimos perdón y tenemos que hacer una penitencia. Para las personas que son católicas y se van a confesar, siempre la penitencia es, no sé, por rezar 1000 Ave María.
por ejemplo. No, no tanto, sino que ya 10. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una forma de ver la religión y otra? Es que el católico no se puede arrepentir de lo que hace, para nada. Mientras pague la penitencia, ya tiene salvación. Pero en este caso, vamos a decir que para la Edad Media, en Europa, la penitencia era pagar. Uno tenía que comprar su perdón y tenía que hacer un donativo a la iglesia. ¿Ya? Y eso fue lo que no le gustaba, en este caso a Lutero, que Lutero era un monje católico, que dijo, no, po, la gente no se tiene que salvar pagando, se tiene que salvar por su fe. Entonces, como estaba en una etapa donde todo era un castigo de Dios, la ira de Dios se desató porque la Iglesia Católica, según él, estaba cobrando por el perdón, siendo que el perdón en este caso tenía que ser entregado no mediante la plata, sino que mediante el arrepentimiento y mediante la fe. ¿Ya? ¿Nos queda más claro ahora o no? Sí, profesor. Ya. Eso es lo que es la Baja Edad Media. Entonces, lo mismo que tenemos, volvemos a nuestra Baja Edad Media, que al final era el final de la Edad Media, donde se distinguen estas dos etapas del crecimiento, donde todo empezó a ir bien, donde se renacieron las ciudades, y la crisis después en el siglo XIII, en el siglo XIV, donde las malas cosechas, la peste negra, el descenso demográfico y la crisis de valores hizo que se acabara la Europa medieval. Y así es como nosotros vivimos 1000 años. Entonces, para recapitular, tenemos en la Baja Edad Media estos cambios políticos, tenemos el aumento del poder real, o sea, la llegada de los reyes, los primeros parlamentos, tenemos la expansión de la cristiandad también, las cruzadas, donde fue esta guerra en contra de los musulmanes para liberar Tierra Santa. Después tenemos, en cuanto a lo económico, a las ciudades, la aparición de los gremios, que eran grupos de personas que fabricaban algún determinado producto y que ellos se ponían de acuerdo para negociarlo y darle un precio. Y también el nacimiento de las ferias, donde se vendían estos productos. Y también como renació la ciudad, hubo más platita, la gente pudo estudiar, y como podía estudiar, nacieron las universidades y al mismo tiempo las ciudades demostraban su poder mediante la construcción de las catedrales. Mientras más espectacular la catedral, más plata había en ese lugar, ¿ya? Entonces, miren, acá están las causas de por qué resurge las ciudades. En este caso, vamos a decir que fue por la primera crisis del feudalismo, que es la participación de los señores en las cruzadas, o sea, los señores mandaron a sus, en este caso, obreros, o en este caso a sus campesinos, a pelear en las cruzadas, mejoraron las condiciones de vida, hubieron avances agrícolas, o sea, si antes una persona, imagínense un arado de madera, ¿cuánto se demoran en hacer una melga? Y el arado ni siquiera lo tiraba un caballo, sino que lo tiraba, o una yunta, lo tiraba una persona. ¿Cuánto se demorarían? ¿Alguien ha tenido que arar acá? Sí, profe. Ya, por ejemplo, en tractor uno, ¿cuánto se demora en arar una hectárea? Como una hora. Ya, Una como hora una hora. 20 por ahí. ¿Ya? ¿Cierto? Ahí el tractor Sí. en baja y que se vaya nomás. Y vamos arando. Ya, ahora imagínense, ¿cuánto se demoraría una persona con una yunta en arar esa misma cantidad de
de tierra. Son 3 horas y media. Ya. Y ahora agarra un asadón y are eso. No, Con va a un ser asadón. como 8 horas, 12 horas. No, yo creo que como una semana picando ahí una hectárea, ¿cierto? Entonces la Sí. gente pasó, imagínense, de tener que agarrar en este caso un asadón que ni siquiera era de metal, donde se podía demorar 2 semanas ahí picando su tierrita, mientras que una persona con una yunta se demoraba unas 3 horas. Eso hacía que durante la temporada de sembrado uno pudiera sembrar más. Y eso hizo también que renacieran las ciudades. Y por otra parte, el enriquecimiento de las ciudades, o sea, las ciudades que que manejaban estas técnicas de cultivo que eran mejores, que eran más rápidas, ellos podían formar ciudades. ¿Por qué? Porque había más alimento para alimentar esa ciudad. Y al haber ciudad, había comercio, y como había comercio, había más platita. ¿Ya? Por eso volvieron las ciudades. Y, por último, ¿cómo se acaba la Edad Media? ¿Ya? Vamos a decir que acá se arma otro proceso que vamos a decir que finaliza con la Edad Media, que fueron 4 cosas que fueron muy importantes para que se acabara este periodo. El primero fue la caída de Constantinopla en 1453. ¿Se acuerdan que al inicio de la clase el Imperio Romano lo habían dividido en 2? Uno que había quedado en Europa y otro que había quedado en Asia. Ya. Se cae la parte asiática en el año 453 y con eso se acaba la Edad Media también. Un viejito llamado Gutenberg se le ocurrió que podía hacer libros más rápido. Porque antes, ¿cómo se hacía un libro? Antes de que se inventara la imprenta. A mano. A mano. Entonces tenían un monje, como ahí en los vikingos. ¿Se acuerdan que Athelstan era un monje que él hacía libros? Que lo tenían con una velita ahí escribiendo uno por uno, haciendo unos monitos, pintándolos. Ya imagínense que una Biblia en aquel tiempo eran carísimas porque eran hechas a mano. Y al mismo tiempo, otra cosa muy importante era que solamente personas muy ricas podían acceder a eso. Con la imprenta cambió todo. ¿Por qué? Esa Biblia que se demoraba en un año en hacerla, ahora la hacen en media hora. Entonces, bajaron los precios de los libros, bajaron mucho, 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 mucho. Y también se volvieron más masivos y también hizo que la gente aprendiera a leer porque tenía acceso a libros. Entonces hubo un cambio de mentalidad ahí en las personas. Otra cosa igual muy importante que hizo un cambio de mentalidad en las personas para salir de la Edad Media fue el descubrimiento de América en 1492. O sea, Colón extrañamente chocó con otra masa de tierra que estaba más allá del mar, demostrándose que la tierra no era plana, primero por Américo Vespucio y después por Cristóbal Colón, y se dieron cuenta que no estaban solos, porque no solamente era África, que no solamente era Europa y Asia, sino que también existía otro continente que se llamaba América. Eso fue una revolución total para los europeos. Y por último, la última piedra de tope que tuvo la Edad Media y la Iglesia Católica fue lo siguiente: la Reforma Protestante, ya iniciada por Lutero en 1517, que cambió la forma de ver la religión en este tiempo. ¿Ya? Y de esta manera se finaliza la Edad Media. ¿Ya? Así que de esa manera nosotros podemos hacer. Ahora, ¿vamos a la pizarrita a hacer nuestro resumen? ¿Consultas sobre esto?
La pizarrita, profe. Ya, vamos a la pizarrita. Para ir cerrando nuestra clase. Ya miren, vamos a ir a la edad media. ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Desde qué siglo hasta qué siglo? Vamos a decir que es del siglo V hasta el 11. Al siglo 11. XV. ¿Ya? 11 más 4, profe. Ya, 11 más 4, 15. Muy bien. Entonces vamos a decir que parte con la caída del El Imperio Romano, correcto. Pero de Oriente o de hasta el Occidente. descubrimiento de América. De Occidente, Occidente, correcto, hasta el 1492 con el descubrimiento de América. ¿Ya? Y vamos a decir que esta Edad Media se divide en dos etapas. Una que se llama Alta Edad Media y después otra que se llama Baja Edad Media. ¿Ya? La Alta Edad Media, vamos a decir que esta etapa como más apegada al Imperio Romano fue del siglo V al siglo X o XI, ¿ya? O sea, como del 1500 hasta el año 1000 más o menos. Y esta Alta Edad Media, ¿por qué se caracterizaba? Por las invasiones bárbaras y estas invasiones bárbaras, vamos a decir que fueron primero los germanos, después fueron los musulmanes, y por último fueron los vikingos. ¿Ya? Y el poder, ¿a cargo de quién estaba? En el señor Feudal. correcto. ¿Ya? Y al mismo tiempo, este poder del señor feudal estaba basado en qué? En una economía autárquica que autárquica significa que ellos producían todo lo que necesitaban. ¿Y en qué otra cosa se basaba? ¿en la religión o no? Correcto. En la relación, ¿cómo le vamos a poner? Cuando hablamos de esta relación social que se De llamaba el vasallaje.
Así es. ¿Ya? Y esto era en un contexto de una Europa rural. O sea, todos se fueron a vivir al campo. Y durante la Baja Edad Media, vamos a decir que esto tuvo dos etapas. ¿Ya? En la Baja Edad Media, vamos a hablar de que va a ser desde el siglo XI hasta el siglo XV. Vamos a decir que hubo un crecimiento urbano o sea, empezamos a crecer como ciudades. Este crecimiento urbano se produjo ¿por qué? Por mejores técnicas de cultivo. O sea, la gente empezó a cultivar más, empezó a tener mejores tierras para cultivar, porque ya estaban en un periodo de paz. Y con el crecimiento urbano, ¿qué nacieron? El nacimiento de las ciudades. Con las ciudades nacieron los gremios. Nacieron las ferias. Nacieron las universidades. ¿Ya? Y al mismo tiempo, con el nacimiento de las ciudades, nacieron los reinos. ¿Ya? Y como nacieron los reinos, ¿qué vino con ellos? La expansión del cristianismo. Y con la expansión del cristianismo nacieron las cruzadas. ¿Y las cruzadas qué son? Es una guerra santa. Guerra entre católicos y musulmanes. Ya, hasta el momento vamos bien. Sí. Ya, muy bien. Tómenle una fotito a esto, porque voy a abrir otra. Profe, ¿se Sí. puede Listo. mover hacia arriba porque no se ven las letras? ¿Cuáles no se ven? Las últimas de la pantalla donde está usted. A ver, las voy a marcar. Esas, Las cruzadas, Sí, sí, eso donde mismo. escribió musulmanes y ya, lo voy a escribir en otro lado, donde ¿ya? escribió musulmanes, eso no se ve. Ya, voy a escribirlo en otro lado, ¿ya? Ya.
Y acá en técnicas de cultivo, o sea, con el crecimiento urbano, se me olvidó anotar algo, que es el renacimiento del comercio. Listo, profe. ¿Ya? Voy a anotar otra, voy a sacar otra pizarrita para anotar las causas del fin de la Edad Media. ¿Ya? Entonces acá vamos a hablar del fin de la Edad Media. Fin de la Edad Media tenemos, por primera, una crisis económica del siglo XIV, 10, 14, que acá tenemos malas cosechas, junto con las malas cosechas, ¿qué otra cosa tenemos mala? Malas tierras. Correcto, y tenemos la peste negra, que esto hizo que un descenso demográfico y usted se dirá, ¿qué significa un descenso demográfico? Es que se muere la población, Personas. Población. muerte de la población, después, ¿qué pasó? La caída del Imperio Romano de Oriente, en 1453. Y aquí, ¿quién gobierna acá? Los turcos, ¿ya? A manos de los musulmanes. Tenemos la invención de la imprenta. Y por último, la llegada de Colón a América. (1492). Y miren, esta muerte de la población y esta invención de la imprenta que conllevó la reforma protestante, 1517 por Lutero. ¿Ya? Y por eso se acabó la Edad Media y nace un nuevo periodo que lo vamos a ver la próxima semana, que se llama el Renacimiento, ¿ya? Y también conocida como la Edad Moderna.
Bien, ¿qué les pareció la clase el día de hoy? Profe, yo tengo una consulta. Cuénteme. Todo esto que vimos, ¿en qué página de los libros lo encontramos como para ir marcando, no sé, las cosas importantes y todo eso? Ya, mire, voy a mostrarlo, pantalla. Mire. La caída del Imperio Romano. Acá nosotros tenemos nuestro Classroom. Usted se va al final del Classroom y tiene todos los libros, ¿ya? En el libro número 1 de las etapas de la historia universal, usted va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y nosotros estamos viendo la unidad 3 en este momento, ¿ya? Vamos a hablar nosotros, hoy hablamos desde la página 102 hasta la página 121. ¿Ya? Nosotros hoy hablamos de la Edad Media y el origen de la idea de Europa, el feudalismo como forma de organización, el feudalismo como forma de ordenamiento de la sociedad y la vida cotidiana en la Edad Media. ¿Ya? Entonces, ¿qué actividades vamos a hacer nosotros? Uy, me pasé. Ya. Nosotros vamos a partir acá en la página 102 con el fin de los romanos y el fin de la Edad Antigua, que yo les expliqué ahí que los hunos fueron quienes empujaron a los germanos a invadir el Imperio Romano. Después este Imperio Romano se dividió, nace la Edad Media, ya nace la nueva religiosidad con los católicos, ya nacen las universidades, nace las ciudades, cuando nosotros hablamos del incipiente capitalismo y la burguesía, cómo se formó Europa, y vamos a trabajar en la página 109 y 110. En la página 114 y 115. En la 119 y en la 120. En realidad, para que lo hagan más corto, hagan todas las actividades que aparecen en el libro, desde la página 109 hasta la 123, ¿ya? Y eso después Solamente se las envía actividades. ¿Cómo? a Classroom, ¿no? Después lo enviamos a Classroom. Sí, lo envían a Classroom. Sí. Yo voy a activar un enlace en Classroom y ustedes le sacan una fotito y me lo envían. ¿Listo? Ah, ya, profe, ya, gracias. Ya. Entendido, gracias. Así que ¿Cuál eso. libro es el 1, el 2, el 3? El número 1. El 1, Lucía, el 1. Etapa del universal. ¡Uy, ya! Ya, pero sin pelear, ¡Ay, ya. ya! Te están diciendo que el 1, mujer. Ya, Gaya. Oh, la gente peleadora. Les voy a tirar un par de papas también. Profe, la Lucía peleadora. Ya, los voy a arrodillar arriba por otros también. Ya. Muy bien, descansen, que tengan un bonito resto de día, que les vaya muy bien y
les voy a activar de ahí las instrucciones en el Classroom, ya para que puedan subir su tarea al Classroom y nos comunicamos por ahí. Revisen los videitos también, hay un video de resumen de la Edad Media que lo dejé ahí en el Classroom también para que ustedes los puedan ver, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Bueno, Nos vemos la profesor. Nos vemos, descansen. Chao, chao. Nos vemos, profe. Chao. Profesor, que esté Chao, bien. profe.